Capítulo 4. India. Es para mí una gran alegría contar mi historia, sabiendo que será compartida y que finalmente será discutida. Te preguntaste sobre mi vida antes de que se me considerara una celebridad, dirías. Así que continuaremos con la elaboración de esa parte de mi vida porque muchos seres sienten curiosidad por saber qué hacía en mi juventud. Este es un momento de mi vida en el que tuve las experiencias más maravillosas. Seguí abriendo mi mente a otros reinos, al perdón y a la práctica de la aceptación de los demás. Debes recordar que crecí en un pueblo pequeño, crecí en una zona del mundo que estaba muy proscrita en ese momento. La cultura era muy crítica y era como si hubiera estado en una jaula a pesar de mis conexiones con lo no físico. Escapar de ese pequeño entorno y de los ojos críticos de seres que me habían conocido toda mi vida fue un tremendo estallido de libertad para mí. Y la información que obtuve, las experiencias que tuve y las enseñanzas que encontré me ayudaron cuando regresé a casa con mi amada. Esto, por supuesto, fue el atractivo para mí. Fácilmente podría haberme mantenido alejado, pero mi familia y mi querida Mari me llamaron a través de mi corazón y supe que allí era donde enseñaría. No necesariamente porque fuera el mejor lugar del mundo, aunque era un lugar bastante agradable, bulliciosa y céntrica ubicación, sino porque era el lugar que más necesitaba la asistencia. Esa es la razón del viaje y del regreso. Había llegado a esta nueva ciudad portuaria y era una hermosa ciudad de murallas blancas y ciudadelas. Estaba al borde del mar, un hermoso pueblo encalado y el acceso al puerto era otra conexión internacional. Sabía que no me quedaría ahí mucho tiempo. Podía sentir en mi interior que se trataba de una parada temporal, pero decidí quedarme unas semanas para trabajar un poco y ganar algo de dinero. Decidí que ayudaría a cargar y descargar algunas de las bolsas, barriles y suministros que transportaban los barcos. Es evidente que se necesitaba asistencia y órganos fuertes. Yo era joven y muy fuerte en ese momento y pude ayudar en ese trabajo. Me hice amigo de unos trabajadores portuarios y comencé a trabajar. Alquilé una habitación en la que se podría considerar una taberna, que era demasiado ruidosa para mi gusto, pero me sumergí en la experiencia. No quería que las cosas siguieran igual, como muchos de ustedes hacen cuando viajan. El objetivo es experimentar algo nuevo para poder llevar a casa nueva información y una visión ampliada del mundo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Estaba ampliando mi visión del mundo y asumiendo tareas que no había hecho antes. Título: Escuchar a los demás. No había estado en el tipo de ambientes donde había bebida y juerga hasta tal punto. En realidad, nunca había visto el tipo de depravación en la que los humanos podían hundirse. Bebí un poco de vino aquí y allá con mis amigos en el desierto y me emborraché un poco, pero eso fue todo. Yo era básicamente un joven heterosexual y bien educado, por lo que la embriaguez extrema, la promiscuidad y la prostitución eran cosas muy interesantes de observar para mí. Estaba muy interesado en los estados mentales de los seres que exhibían estos comportamientos y pude ver que consumir grandes cantidades de alcohol no era beneficioso para la mente ni para el cuerpo humano. Pude observar el daño que se hacía, los estragos de este tipo de estilo de vida y tuve claro que el cuerpo humano requería un tipo diferente de atención. Así que seguí mis hábitos saludables, pero ayudé a los seres siempre que pude con mi asesoramiento. Esto es algo que hice independientemente de dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Charlé con compañeros de trabajo mientras descargábamos sacos de grano o vasijas de aceite y hablábamos de su infelicidad, su insatisfacción con la vida o cualquier cosa que les preocupara. Les ofrecí algunos consejos de las enseñanzas que había aprendido en mis estudios religiosos y de mi conexión espiritual con lo no físico. Siempre estaba recibiendo información. Siempre estaba descargando la verdad de lo no físico. Tenía una conexión maravillosa con él, una conexión que era clara y ordenada. Mientras permaneciera en un lugar de total aceptación y sin prejuicios, el canal permaneció abierto. Esta era la información en la que estaba trabajando.
No estaba trabajando con información mental ordinaria. Estaba trabajando con información que había ido viniendo a mí desde hacía muchos años. A pesar de mi juventud, yo era maduro más allá de mis años físicos y mucha gente comentaba sobre esto, sobre lo maduro que era, lo sabio que era, etc. No quiero tocar mi propia bocina, pero ese fue el caso. Había estado recibiendo información de lo no físico durante mucho tiempo y sabía mucho acerca de la verdad. Sabía mucho sobre los principios de la mente y cómo funciona. Esa fue una manera en la que me involucré y conecté con la gente. Porque cuando te conectas con la mente, cuando ves más allá de la mente, del ego condicionada, y comprendes que dentro de cada persona hay una joya de verdad, hay una claridad y un propósito que es simplemente oculto por el mal comportamiento y las malas enseñanzas, te vuelves capaz de relacionarte con las personas de una manera completamente diferente. Eres capaz de hablar con los más bajos, entre los bajos, sabiendo que se han alejado tanto de la verdad que están muriendo por ella. Es fácil ofrecer una voz compasiva o una mano amiga a seres en este estado. No es nada difícil. Así que esto es lo que hice para ganar tiempo mientras ganaba algo de dinero. Había agotado un poco mi dinero en los meses transcurridos desde que recibí el oro. Había empezado con una pequeña parte de mi dinero, pero ya hacía mucho que se había agotado en alimentos y suministros. Ahora estaba reponiendo mis arcas. Entonces este trabajo en el muelle fue lo que hice durante varias semanas hasta que conecté con otro ser que era comerciante y tenía un barco. Esta vez el barco realizaba viajes más cortos a través del mar frente al puerto. Este ser realizaría viajes de una semana de ida y vuelta con nuevos bienes y servicios para el pueblo. Decidí que este sería el barco que abordaría. Al llegar a una nueva costa pagué algo de dinero y efectivamente me reservaron, por así decirlo, un viaje que me llevaría a través del mar hasta la siguiente sección de tierra. Subí a bordo de este barco comercial y ofrecí mis servicios como marinero de cubierta a pesar de que había pagado una pequeña cantidad para viajar a través de las aguas hasta otra zona del desierto. Todavía estaba en tierras desérticas y me intrigaba ver los cambios en el medio ambiente. Había pasado de una patria bastante exuberante y verde, cálida pero templada, a lo que se consideraba un clima cálido y difícil con un paisaje desértico. A veces parecía implacable y no tenía muchas ganas de permanecer allí. No estaba en mi naturaleza permanecer en un ambiente tan duro, así que seguí moviéndome. Y en el otro extremo de mi viaje por el océano, con este comerciante en particular, encontré una persona que viajaba con un grupo de mulas. Esta vez no fueron camellos. La caminata fue menos ardua y viajamos a lo largo de la costa, donde la temperatura era más agradable. Supuse que por eso el comerciante tomó esa ruta. Este comerciante no era tan dócil y amigable como el otro, y decidí alejarme de su compañía después de solo unos días de viaje. No fue divertido, era un borracho y una persona mezquina, y no lo disfruté en absoluto. Me sentí solo. Había dejado el hogar que conocía y ahora viajaba por tierras desoladas. Tierras que no me atraían de ninguna manera y sin embargo sabía que me había propuesto esta tarea. Entonces, esto fue lo que hice durante varias semanas, casi varios meses. Me conecté con seres que viajaban juntos porque no era seguro caminar solo y caminaba o alquilaba el uso de una mula o un camello, según lo que hiciera era útil y lo que estaba disponible. En la mayoría de los casos no tuve elección. Si deseaba seguir adelante tenía que tomar lo que estuviera disponible. Continué hacia el este. La dirección en la que me dirigía fue una decisión intuitiva y guiada, y a medida que la fertilidad y la población del paisaje aumentaron, me volví más feliz y mucho más comprometido con la gente y las enseñanzas. Observé los cambios en el medio ambiente y los cambios en los cultivos y las actividades en las que participaba la gente. En las zonas desérticas, muchas personas participaban en el comercio, ya que su duro entorno no era propicio para cultivar muchas frutas u alimentos de ningún tipo. Sin embargo, a medida que me aventuré hacia el este, llegué a paisajes más húmedos y verdes.
lo que brindó a los lugareños la oportunidad de cultivar en sus propios patios traseros, por así decirlo. Así seguí durante algún tiempo. Planeaba ausentarme por 2 o 3 años. Sabía que quería viajar por 1 año fuera de mi casa. Decidí que sería valiente. Esta era una oportunidad única en la vida y no me daría la vuelta hasta que hubiera adquirido cierta comprensión del mundo y de mí mismo. Mientras viajaba de esta manera conocí a muchos tipos diferentes de personas. Me aventuré en tierras donde el idioma era un problema, por lo que a menudo me comunicaba con los seres locales mediante señas y señales. Título: El pueblo pesquero. Cuando llegué a lo que se considera las regiones occidentales de la India, aquí es donde me encontré después de varios meses de viaje, me di cuenta de que había viajado continuamente y estaba bastante agotado. Decidí establecerme en un encantador pueblo junto al océano y aquí fue donde me detuve por un tiempo para descansar y recuperarme. Había perdido bastante peso durante mis viajes y no me iba muy bien en el sentido de sentirme fuerte. Me encontré en un maravilloso pueblo de playa habitado por pescadores que cultivaban de manera de subsistencia, así que pude ofrecer mis servicios como pescador. Por supuesto, pescar era algo que hacía en mi zona de origen y tenía un lenguaje propio que no requería traducción alguna. Pude ayudar a los pescadores en la costa y, por supuesto, esto me proporcionó no solo mi propia comida, sino también algo para intercambiar por otros bienes. Elegí vivir en una pequeña cabaña muy bien situada en la playa que era de mi agrado. Pasé muchas horas allí cuando no estaba trabajando. Allí pasé muchas horas leyendo. Allí pasé muchas horas escribiendo. Allí pasé muchas horas aprendiendo el idioma y meditando sobre mi vida y sobre las comunicaciones que iba recibiendo. El idioma era lo que se consideraría un dialecto del subcontinente indio, pero era un idioma que parecía impregnar toda esta región. Así que comencé a aprender las palabras para casa, barco y comida, este tipo de cosas. Al poco tiempo pude comunicarme con frases primitivas, pero comprensibles, y esto me hizo la vida mucho más fácil. Pude sonreír y tomar té con la gente y comunicar un poco sobre sus vidas. Por supuesto, esto mejoró rápidamente una vez que comencé a usar la información del idioma y pude tener conversaciones más profundas con la gente. En ese momento comencé a hablar con el chamán local. No era un sacerdote, sino más bien un curandero, y comencé a comprender los principios en los que la gente local basaba sus vidas, los principios en los que basaban sus prácticas religiosas. Tomé notas y comencé a observar esto como una forma de estudio, porque esa era mi fascinación. Mi fascinación era la conciencia del hombre, el efecto que las creencias negativas tienen en la mente y el cuerpo, y el efecto que las ideas positivas y edificantes tienen en la mente y el cuerpo. Vi que sin importar a dónde fuera en mi viaje, la misma información aparecía una y otra vez. Cuando las personas se enojaban y juzgaban, y cuando perdían sus conexiones con el amor, se volvían crueles. Pude ver que les causaba gran consternación y gran sufrimiento cuando atacaban a sus semejantes. Por supuesto, esto fue algo que me quedó claro. Era un problema generalizado de la mente humana. Entonces, esto fue algo de lo que tomé nota y comencé a observar muchas circunstancias diferentes, como lo hacen ahora cuando caminan alrededor de su planeta. Se ve que son las batallas por socios, las batallas por límites de propiedad y las batallas por ideas y conceptos las que causan guerras, divorcios y relaciones humanas conflictivas. Tenía claro que había una manera mejor y tenía la intención de encontrarla, refinarla y enseñársela a los seres humanos. Este era mi trabajo y mi destino, y podía sentirlo. Fue lo que siempre me atrajo esta idea de comunicación de la verdad. Así que eso es lo que hice, además de vivir una vida normal. Estas búsquedas espirituales eran mi pasión, y esto es lo que hice la mayor parte de mi tiempo. Por supuesto, en este pueblo comencé a desarrollar relaciones y amistades con la gente, pero cualquier idea de que estuve involucrado con una mujer
no es cierta. Fui célibe durante esta época de mis viajes. Eso no fue difícil para mí. Había conocido a la mujer que amaba y volvería a casa con ella. No estaba en el camino con ningún otro propósito que el de educarme, experimentar mundos diferentes y llegar a cierta comprensión de la relación de la humanidad con los asuntos espirituales. Esta era mi pasión, esta era mi alegría y esto era lo que me impulsaba cada día a seguir trabajando, viajando y explorando el entorno. Título: Convertirme en alumno en Cachemira. Continué así durante un año, diría yo. Esta es una aproximación. No lo marqué con tanta precisión como lo hacen ustedes estos días con su seguimiento tecnológico. En aquella época las cosas se hacían más por temporadas. Continué caminando hacia el este, hacia las profundidades de lo que ustedes llaman India, y me encontré en los reinos del norte, en este lugar que ustedes llaman Cachemira, estas estribaciones del Himalaya. Me sentí atraído por este lugar, y fue aquí donde me instalé durante un año para prepararme para el regreso a casa. Esto no estaba en mi mente, pero sabía que regresaría a casa y que estaría en Cachemira por un tiempo limitado. Así fue como estructuré mi viaje para llegar a mi zona de confort, si quieres así llamarlo. No había límites y podría haber seguido así para siempre, si no fuera por mi familia y mi amada en casa. Pero seguí explorando el entorno y algunas de las prácticas espirituales de esta zona. Fue una época interesante y un lugar interesante, y había mucho que aprender. No entraré en detalles, pero deseo que sepas que estuve constantemente inmerso con los seres de esa zona en la exploración de sí mismos y la exploración de sus mentes. Hice varias excursiones a las regiones montañosas y allí había monjes y ascetas que practicaban rituales e ideas de oración y meditación que no había encontrado antes. Me aventuré desde el pueblo a las montañas con frecuencias cuando el tiempo lo permitía. Por supuesto, en los meses de invierno esto era difícil, pero iba durante los meses de verano, cuando la nieve retrocedía y el clima se volvía bastante agradable en las estribaciones y las zonas más bajas de las cadenas montañosas en esa zona del mundo. Las montañas allí son realmente espectaculares y hay una claridad de pensamiento y una claridad mental que se produce en esa parte del mundo que disfruté mucho. Durante el tiempo que estuve allí, estudié con muchos que podrías considerar como gurúes, que meditaban durante periodos prolongados. Practicamos yoga y este tipo de prácticas orientales que son de naturaleza calmante e iluminadoras en sus energías. Esto fue algo que encontré bastante fascinante. No estudié con una persona en particular. Fue todo un honor que me permitieran pasar algo de tiempo con uno de estos seres. Eran particularmente solitarios, por lo que practiqué con ellos en una forma internacional de lenguaje de señas. También usé las pocas palabras que sabía en su idioma y aprendí algunas más para poder comunicarme con ellos. Título: Partiendo en gratitud. Viajé de aquí para allá y de hecho aprendí mucho sobre mí mismo. Aprendí sobre mi capacidad para sobrevivir en el entorno físico. Aprendí sobre mi capacidad para involucrar a la gente, aunque los idiomas no fueran completamente compartidos. No me tomó mucho tiempo aprender las pocas palabras que necesitaba para comunicar la vida básica a la mayoría de los humanos. Llevaba mi diario y mantenía mis consejos conmigo mismo. No hice amigos rápidamente. Por supuesto, cuando estás de viaje, tienes encuentros breves y dulces con los seres. Es posible que trabaje con alguien durante unos días o unas semanas. Esta fue la esencia de mi viaje. Fue una caminata. Parecía no tener fin, pero llegó un momento en el que deseaba volver a casa. Había estado ausente varios meses, casi 2 años, y deseaba volver a casa. Y esto fue lo que hice. Me despedí de estas hermosas montañas en las que pasé algún tiempo y a las que regresaría en el futuro.
no en diferentes encarnaciones, sino en una forma diferente, digamos, en forma astral. Un cuerpo que no era físico en el sentido en que sabes que el cuerpo es físico, pero un cuerpo que se reforma y forma a través del proceso de ascensión. Hablaré de esto mucho más adelante. Esta parte del mundo ejercía una gran atracción para mí. Me alegré mucho de haber emprendido el viaje y de haber observado estas prácticas espirituales. De hecho, me alegré mucho de haberme aventurado en una parte del mundo que eran tan diferentes de donde había crecido, tan diferentes de donde había vivido. Así que viajé a la India en mi juventud, pero no fue a través de alguna intervención divina. Fue simplemente gracias al espíritu aventurero de un joven que sabía que había algo en el horizonte que deseaba ver, pero no sabía qué era. Finalmente, llegué al final de mi viaje y desearía poder transmitirles la alegría que me llenó esta existencia. Sabía que todas las experiencias que tuve, todos los seres que conocí, todos los trabajos que experimenté y todas las transformaciones mentales que experimenté aumentarían mi capacidad de ayudar a los seres humanos en sus viajes hacia la paz y alegría y lejos del sufrimiento. Vi que el sufrimiento era omnipresente y vi que cuanto más juicio estaba involucrado, menos felicidad era evidente en la vida de las personas. Yo vi esto. Vi que los seres enojados y críticos a menudo estaban solos. Vi que las almas amables y gentiles siempre eran bienvenidas en los hogares de otras personas sin importar dónde sucediera esto. Y me resultó evidente que este era uno de los principios más importantes que se debía enseñar a la gente, que ser amable y generoso, amable y cariñoso, amable y de corazón abierto, amable y considerado con los demás, es el camino hacia la felicidad y la alegría.